Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verles nuevamente hoy en esta nueva serie de webinares que organiza la AMBO con tips, mejores prácticas para tener éxito en el comercio electrónico. Y me da mucho gusto hoy poder tener como invitado a Ángel Mendoza Rodríguez, director general de Procedimiento en la Profeco. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Pierre. Gracias por la invitación. Creo que es un momento muy oportuno poder compartir algunas ideas sobre comercio electrónico y, por supuesto, también publicidad digital. Buenísimo. Entonces, la idea de hoy les vamos a presentar, o Ángel les va a presentar todas las buenas prácticas en un momento clave, en un momento de preparación, de organización del Buen Fin, pero también son conceptos o tips muy útiles para otras compañías masivas como el hot sale, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Ángel, te dejo empezar. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti, Pierre. Pues mira, creo que es tan importante, por supuesto, porque ya estamos a nada de comenzar con el Buen Fin y justamente hemos participado, como bien lo señalas, en otras campañas, como lo señalaste, el Hot Sale y otras, ¿no? Que son dirigidas completamente al comercio electrónico y a la publicidad digital. Y en ese sentido, pues creo que hoy cobra importancia, además por la contingencia, pues el comercio electrónico, ¿no? La pandemia en la que vivimos, pues ha obligado de alguna manera a que las compras, incluso ustedes han realizado estudios muy buenos que desde luego dan lugar y muestran cómo el consumidor pues está cada vez comprando más electrónicamente. Y eso desde luego pues también se ve reflejado en las actividades que nosotros realizamos desde el punto de vista de algunas denuncias sobre publicidad digital o algunas quejas sobre compras en línea, ¿no? Y por ello es tan importante tener claro cuál es el marco jurídico que la ley, que por ejemplo nosotros como Procuraduría, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues debemos tener en cuenta y que ustedes también deben tener en cuenta como proveedores para estar pues de acuerdo con lo que señalan estos lineamientos jurídicos que tenemos, ¿no? Por una parte, pues quiero comenzar señalando cuáles son aquellas obligaciones que de alguna manera podríamos decir son el marco jurídico de protección al consumidor y que se encuentran en un artículo específico en la Ley Federal de Protección al Consumidor y es precisamente el artículo 76 bis. Ese artículo, todo proveedor que realiza transacciones electrónicas que pertenece a este sector, pues debe tener en cuenta de las fracciones, ¿no? Ahí se señalan algunas de las obligaciones que tienen los proveedores de comercio electrónico, entre las cuales, desde luego, señalaré algunas, ¿no? Y estas obligaciones, pues, hacen referencia a la información, ¿no? La cual, desde luego, debe ser utilizada de forma confidencial. Aquella información que proporciona el consumidor, pues, debe ser cuidada, debe ser tratada de manera confidencial. Y para ello, pues el propio proveedor debe contar con elementos técnicos disponibles, pues para brindar seguridad a esa información que le está entregando el consumidor. A su vez, creo que esto es muy importante también, que el proveedor proporcione al consumidor un domicilio físico, números telefónicos y demás medios de contacto a los que pueda acudir el propio consumidor para presentar sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones. Para el tema de la publicidad digital también hace referencia ese artículo 76 bis y pues señala como una de las obligaciones que tiene el propio proveedor, pues de evitar prácticas comerciales engañosas o abusivas respecto de las características de los productos, pues por lo que deberá en ese sentido, pues incluir disposiciones relativas a la información o publicidad sobre bienes o servicios que esté ofreciendo, ¿no? Y a su vez, pues también el consumidor, derivado de lo que acabo de señalar previamente, el consumidor tiene derecho a recibir toda la información, a conocer toda la información respecto a los términos, condiciones, costos, cargos adicionales o en su caso,
formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, ¿no? Y a su vez, pues también el proveedor debe respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y a la calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales. Y finalmente también es importante tener en cuenta pues que se deben abstener de realizar aquellas estrategias o campañas publicitarias donde no se proporcione al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, y sobre todo hace énfasis esa fracción del artículo 76 bis sobre prácticas de mercadotecnia cuando están dirigidas a grupos vulnerables, ¿no? Y también señala ahí algunos ejemplos como son niños, personas mayores o enfermos, ¿no? Ahí desde luego se debe incorporar pues algunos mecanismos que adviertan cuando la información va dirigida a determinados grupos vulnerables. Y bueno, en conjunto con ello también quiero referir a las disposiciones sobre publicidad, que desde luego algunas están en este artículo 76 bis, pero también los encontramos en otros artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que significa que si bien este es, como lo señalé, el centro o el corazón, podríamos llamarlo así, sobre comercio electrónico en cuanto a la ley, pues también las disposiciones, cualquier otro artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues también aplica independientemente del proveedor de comercio electrónico, ¿no? Y por ello me quiero referir a específicamente la publicidad digital, donde el artículo primero pues también hace referencia a pues que es uno de los principios básicos de las relaciones de consumo, pues la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con especificación correcta de pues, cantidad, características, composición, calidad, precio y desde luego los riesgos que en su caso puedan representar. Esto desde luego también va muy en conjunto con lo que refiere el artículo séptimo de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, donde también señala como obligación del proveedor pues a informar sobre los precios, tarifas, garantías, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se señalan una infinidad de características que hay que tener en cuenta cuando se realiza publicidad digital, o sea, cualquier tipo de publicidad, pero para el caso específico de este tema, pues me quiero referir a la publicidad digital, que desde luego es aplicable. Entonces, como resumen, creo que se debe tener, pues básicamente hacer como un checklist de qué es lo que debe tener en cuenta el proveedor que realiza transacciones electrónicas o comercio electrónico. Y desde luego, en resumen, puedo señalar, pues que debe tener un nombre comercial, un domicilio físico, un teléfono, medios de contacto, el aviso de privacidad, la información contenida en español, que esto también es muy importante, descripción y características de los bienes, productos o servicios, costo total a pagar. Otro punto que también es importante es que los precios pues estén en moneda nacional, que luego generalmente o en ocasiones recibimos algunas denuncias o quejas que van muy en ese sentido, las formas de pago, los métodos de envío, la cancelación, devolución o cambio, el permiso para recibir publicidad y los mecanismos, como lo señalé previamente también, que adviertan cuando la información va dirigida y que sea apta, por supuesto, a grupos vulnerables, ¿no? Ello, desde luego, también, pues, es importante tenerlo en consideración, que tengan este marco en cuenta. ¿Para qué? Pues para evitar justamente violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, incumplimientos a los consumidores y, desde luego, evitar quejas o denuncias. Y justamente quiero ya desde un punto de vista más práctico referir a números. Ya lo señalaba al principio, de que efectivamente ahí hubo un crecimiento en cuanto al comercio electrónico desde el año pasado o años anteriores, pero parece que este año pues todavía es mayor. Ustedes lo han señalado en algunos estudios y, como te decía, en nuestros números también se ha visto reflejado, ¿no? Y te puedo señalar números o comportamientos comerciales sobre ventas en línea, comercio electrónico. Y solo como ejemplo, junio y julio
de 2019 y 2020. Por ejemplo, quiero hacer este comparativo. En junio de 2019 se recibieron 841 quejas. Y en ese mismo mes, pero de 2020, se recibieron 2.688 quejas. En julio, por ejemplo, 1.252, y para este año, en el mismo mes, 2.376. ¿Qué quiere decir? Pues que desde luego las ventas han aumentado y en muchos casos, pues las quejas también, ¿no? Entonces es tan importante poder conocer qué es lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuál es el marco jurídico aplicable para evitar este tipo de situaciones. Y por supuesto, pues que ustedes cumplan con la normativa y nosotros también poder garantizar a los consumidores pues los derechos que ya se encuentran en la ley. Y por otra parte, en cuanto a denuncias por publicidad engañosa, pues también hemos recibido específicamente en publicidad digital y tenemos identificados motivos muy importantes, principales motivos, ¿no? Por ejemplo, frases sujetas a comprobación, el uso de frases de aplican restricciones sin explicar en qué consisten, los productos milagro, que también es uno de los temas recurrentes, los avales y certificaciones, la presunta publicidad comparativa, el cambio de precios al momento de pagar o las cancelaciones y fechas de entrega, las características del producto, pues luego no corresponden al producto real, y también el tema de los productos sujetos a disponibilidad. Entonces, esto es lo que acabo de señalar previamente, es desde el punto de vista más práctico, de qué es lo que estamos recibiendo y a su vez, ¿cómo estamos enfrentando ello? Pues uno, ya conoces muy bien los programas que tenemos nosotros, que es el monitoreo de tiendas virtuales, el monitoreo de publicidad en específico, publicidad digital. Y ahí justamente, ¿qué es lo que hacemos en este monitoreo de tiendas virtuales? Revisar que la plataforma o la tienda o la página pues cumpla con lo que señala el artículo 76 bis. Hacemos justamente este checklist, esta revisión de que tenga pues razón social o nombre comercial, que tenga su domicilio físico, número telefónico, pues que la información esté en idioma español, los costos totales y todo lo que señalé previamente, ¿no? Con ello hacemos el monitoreo de tiendas virtuales. Y por otra parte, el monitoreo de publicidad en específico, pues también hacemos un análisis justamente derivado de la propia facultad que nos otorga el artículo 31 del reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde se señala pues que podemos analizar la información y publicidad dirigida a los consumidores cuando esta pues sea difundida por proveedores en los diversos medios de comunicación, incluido por supuesto los medios digitales. Y en ese sentido, pues nosotros hacemos el análisis, generalmente hacemos un exhorto para que hagan la modificación, pero cuando ya no hay, pues de alguna manera respuesta, lo que procede, pues es darle seguimiento o iniciar un procedimiento por infracciones a la ley, ¿no? Que ojalá, pues, tratamos justamente de evitar ello, o sea, de que sea a través de esta etapa, pues, preventiva, tratar de corregir aquellas situaciones que falten, ¿no? O que vayan en contra de lo que dice la propia Ley Federal de Protección al Consumidor y que de alguna manera pues no generan confianza o no generan seguridad en las transacciones electrónicas. Y por otra parte también tenemos el diagnóstico publicitario Copy Advice, que ahorita justamente por lo del Buen Fin, pues hemos estado recibiendo solicitudes, incluso pues aprovechando el espacio también lo ofrecemos, ¿no? Que justamente es una opinión no vinculante donde hacemos precisamente el análisis de esa pauta publicitaria y en donde hacemos las sugerencias que van desde luego conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y bueno, como tú ya lo señalabas, también yo que estamos a días de comenzar un periodo importante de compras, de ventas y por supuesto para nosotros también de garantizarles a los consumidores que sus compras, sus ofertas y sus promociones estén bien hechas o se les cumplan y es precisamente el Buen Fin como ya lo señalábamos, ¿no? Y que quisiera
solo señalar algunos consejos, ¿no? De qué es lo que debemos observar en esta etapa, ¿no? Desde luego hay que tener en cuenta todo lo que señalé previamente, es decir, que sus tiendas, que sus plataformas, pues cumplan con lo que dice el artículo 76 bis, tener en cuenta el artículo 7, tener en cuenta el artículo 32 para evitar publicidad engañosa, y a su vez el 76 bis, que también lo referí puntualmente cada una de sus fracciones. Y algunos de los errores que hemos o que estamos identificando y que por supuesto hay que tener en cuenta es que hay que utilizar específicamente para ya entrando al Buen Fin, pues la marca y el logotipo autorizado, ¿no? Porque sí nos hemos encontrado ya en algunos monitoreos que hemos realizado, incluso denuncias, pues de que el logotipo no siempre es aquel que fue aprobado por la propia institución, como es la Secretaría de Economía, ¿no? O el propio Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, pues es una marca registrada. Entonces hay que utilizar justamente cuál es ese logotipo que ya ha sido autorizado justamente para esta edición, que tiene algunas imágenes un tanto distintas, ¿no? Y por otra parte, pues también la temporalidad, es decir, que sean muy específicos y muy concretos, pues que va a ser del 9 al 20 de noviembre de 2020, ¿no? Porque hemos observado incluso algunas publicidades o algunas pautas en donde están haciendo referencia que su Buen Fin dura hasta el 5 de diciembre o están empezando ya. Entonces es importante tener en cuenta la temporalidad, y desde luego esa temporalidad es la que debe ir en la pauta, ¿no? En la imagen que estén publicitando electrónicamente. Y por otra parte también es importante pues que consideren lo que señalé previamente, que uno de esos ejemplos y que hemos recibido denuncias en ese sentido, pues por ejemplo el monto total a pagar, ¿no? Donde señalan y en letras pequeñitas más el IVA, lo que desde luego a veces representa un aumento importante, ¿no? Pues es importante señalar los montos totales a pagar, o en su caso hacer en un segundo apartado, un poco más abajo, señalar cuánto va a representar ya con el IVA, por ejemplo, o con alguna otra consideración que se haya impuesto o lo que corresponda que se pueda señalar. Y por otra parte también cuidar mucho, que es lo que nosotros estamos observando y estamos advirtiendo en los diagnósticos, el tema de las imágenes ilustrativas, ¿no? Porque están poniendo o ponen un determinado producto, pero ya cuando el consumidor lo quiere adquirir o va a realizar o realizó incluso ya la transacción, pues resulta que no era precisamente ese producto que estaba publicitado. Entonces es importante tener en cuenta ello. Y otro punto, sobre todo por que este Buen Fin, pues no solo es un Buen Fin, sino que son prácticamente dos semanas, del 9 al 20. Eso implica, pues, que seguramente se van a utilizar las frases de hasta agotar existencias o sujetos a disponibilidad y demás. En ese caso es bien importante tener en cuenta el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En ese artículo 48 podemos encontrar o se señalan dos consideraciones justamente que hacen referencia a estas frases de hasta agotar existencias o productos sujetos a disponibilidad. Ahí, cuando utilicen esas frases, es importante que indiquen el plazo de duración de esa oferta o promoción, o en su caso el volumen de los bienes o servicios ofrecidos, ¿no? Por supuesto que es obligación del proveedor de que en caso de no indicar el plazo o volumen, se pueden entender como indefinidas las ofertas o promociones hasta que se haga del conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta. Y por otra parte, pues también es obligación del propio proveedor, esto en relación con lo que acabo de señalar, que en cuanto ya no tenga en existencia los productos o servicios ofrecidos, pues deberá bajar la publicidad o hacer del conocimiento a los consumidores de que ya no tienen los productos o servicios disponibles, por supuesto, para no generar error o confusión a los consumidores. Entonces, estas son algunas de las consideraciones de carácter general, algunos consejos que quisiéramos en este momento, pues, hacerles saber de qué es lo que estaremos realizando. Nosotros ya estamos
realizando de manera preventiva los monitoreos conforme al 76 bis, y por supuesto que una vez que comience el propio Buen Fin, estaremos realizando monitoreos específicamente sobre publicidad, sobre las ofertas, sobre las promociones, incluso sobre las denuncias que estemos recibiendo. Entonces, ya estamos en esta etapa preventiva, y también pues estamos como parte de esta etapa preventiva, pues buscando acercarnos, capacitando, intercambiando ideas como lo estamos haciendo en este momento, y por supuesto que agradecemos el espacio, Pierre. Muchísimas gracias, Ángel. Yo me llevo varios mensajes de la plática, ¿no? Primero, estamos todos aquí, desde la AMBO, mis afiliados y con ustedes, con la idea que la gente tenga una muy buena experiencia comprando en línea. Entonces, hablamos obviamente de cumplir con la ley, pero va mucho más allá de cumplir con la ley. Es que el consumidor mexicano que compre por primera vez esté contento y que vuelva a comprar así, que el futuro de la economía es digital, lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que esos tips que nos diste son muy importantes. Tenemos que cumplir con esto, pero pensar en la buena experiencia que vamos a ofrecer a nuestros usuarios. La segunda cosa, pensar también en las consecuencias negativas de no hacerlo. La multa es obviamente un riesgo, pero va mucho más allá de la multa. Ustedes saben bien y mejor que yo una mala experiencia que genera en las redes sociales después las malas recomendaciones, ¿no? Entonces, el riesgo financiero existe a los que no han entendido la importancia de hacerlo bien. La otra cosa que tengo que reconocer es que la Profeco está ayudando todo el tiempo. Realmente una herramienta con Copy Advice les permite asegurarse que están cumpliendo con la ley, lo que tienen dudas, ¿no? Hay mucha apertura para justamente validar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Existe también el monitoreo de tiendas que mencionó Ángel, y también existe esta herramienta fantástica que se llama el Concilla Express, que permite de forma muy sencilla y poco costosa, en comparación con la versión como en física, solucionar problemas litigios entre una empresa y un consumidor, y cada día más empresas que se suman. Entonces, realmente yo creo que tenemos suerte de poder tener este acercamiento o que haya apertura. Yo creo que todos lo que queremos es que las empresas estén mejor preparadas para vender en línea, y es una parte fundamental de la venta en línea, la parte de protección al consumidor. Entonces, con esto te quiero agradecer nuevamente, Ángel. Luego les vamos a compartir tips adicionales, ¿ok? Como una checklist de lo que se tiene que hacer para que sea más sencillo de implementar en sus comercios. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias, hasta luego, Pierre. Listo, voy a suspender.